Es probable que hayas oído hablar de los aterradores guerreros jaguar de la cultura azteca, pero la tradición militar azteca es mucho más variada que solo estos notables guerreros. La guerra era un componente clave de la sociedad azteca, dominando todos los aspectos de la vida, incluyendo la religión, la política y la economía. Para los aztecas, la guerra no era solo un medio para apoderarse de territorios y recursos, sino también una forma de honrar a sus dioses y garantizar la existencia del mundo. La religión azteca estaba profundamente ligada a la guerra, con muchos de sus dioses representando deidades guerreras. El dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli, era la principal deidad azteca y demandaba sacrificios humanos para sostener el ciclo solar y evitar el fin del mundo. Los guerreros aztecas creían que capturar prisioneros para el sacrificio era un deber sagrado y una forma de nutrir a los dioses. Además del factor religioso, la guerra también era crucial para la economía azteca. Los logros militares garantizaban el acceso a recursos valiosos como alimentos, metales preciosos y tributos de pueblos sometidos. La guerra también era una vía de movilidad social para los guerreros, quienes podían mejorar su estatus y prestigio a través de sus hazañas en combate. La sociedad azteca se basaba en la guerra, con una estructura militar compleja y jerárquica. Los guerreros eran entrenados desde una edad temprana y pasaban por rituales de iniciación para convertirse en miembros de las diferentes órdenes militares. La guerra era vista como un modo de vida y una fuente de honor para los aztecas, con los guerreros venerados como héroes. Las raíces de la cultura guerrera azteca se remontan a sus orígenes chichimecas, pueblos nómadas del norte de México, bien conocidos por su ferocidad y habilidades de caza. Este legado cultural moldeó profundamente la manera en que los aztecas percibían la guerra y el papel del guerrero en la sociedad. Esta cultura de guerra fue transmitida a los aztecas, quienes la adaptaron y desarrollaron en un sistema militar complejo y refinado. Sin embargo, la cultura guerrera azteca no fue simplemente una copia de la tradición chichimeca. Los aztecas evolucionaron sus propias tácticas, armas y estrategias de guerra, ajustándose a las condiciones del Valle de México y a los desafíos de fomentar un imperio. La guerra azteca se volvió más organizada, ritualizada e impregnada de religión, reflejando así la complejidad de la sociedad detrás de ella. El entrenamiento militar azteca era una tarea exigente, destinada a preparar física y mentalmente a los jóvenes guerreros para las pruebas del combate y la vida militar. Esto comenzaba a una edad temprana, cuando los niños eran educados en valores guerreros y la importancia de la guerra para la sociedad azteca en casa. Al alcanzar la adolescencia, estos jóvenes ingresaban a escuelas militares como el Telpochcali, donde eran sometidos a un régimen de entrenamiento intensivo. Las actividades físicas incluían correr, nadar, ejercicios de fuerza y agilidad, junto con el aprendizaje de técnicas de combate cuerpo a cuerpo, y el manejo de armas como el macuahuitl, la lanza y el arco y flechas. Además del acondicionamiento físico, los jóvenes guerreros también recibían formación mental y espiritual. Aprendían sobre la historia y mitología azteca, los rituales religiosos asociados con la guerra y la importancia de capturar prisioneros para ser sacrificados a los dioses. La disciplina, la obediencia y el respeto por el orden militar eran valores centrales inculcados en los jóvenes guerreros. Capturar el primer prisionero era un hito importante, que otorgaba al joven el derecho a usar ciertas insignias y vestimentas, participar en campañas militares exitosas y mostrar valentía en combate también eran reconocidos con honores y promociones. La estructura militar azteca era jerárquica, dividida en diferentes clases de guerreros con roles específicos en el campo de batalla y en la sociedad. Ascender en la jerarquía militar dependía del mérito y la valentía en combate, siendo la captura de prisioneros un factor crucial para la promoción. En la cima de la jerarquía estaban los generales y oficiales encargados de liderar a las tropas y planificar estrategias de guerra. Eran seleccionados entre los guerreros más experimentados y hábiles, cuyo rango les otorgaba gran prestigio y poder en la sociedad azteca. Debajo de los oficiales estaban los guerreros veteranos, que ya habían participado en varias campañas militares y capturado numerosos prisioneros. Ellos formaban la columna vertebral del ejército azteca,
sirviendo como líderes de pelotones y modelos a seguir para los soldados más jóvenes. Los recién llegados eran guerreros que estaban comenzando sus carreras militares y aún no habían capturado prisioneros. Luchaban bajo la guía de guerreros más experimentados y buscaban demostrar su valía en batalla para ascender en los rangos. Además de estas clases principales, también había guerreros especializados en diferentes tipos de combate, como arqueros, espadachines y los guerreros águila y jaguar, miembros de órdenes militares de élite. Cada uno de estos combatientes tenía un rol específico en el campo de batalla, contribuyendo a la fuerza y versatilidad del ejército azteca. La jerarquía militar azteca no era rígida y permitía a los guerreros talentosos y valientes ascender en los rangos. Esta estructura meritocrática motivaba a los guerreros a dar lo mejor de sí en batalla, buscando la gloria y el reconocimiento de sus compañeros y superiores. Los aztecas también eran conocidos por sus órdenes militares, bandas de élite distinguidas por su habilidad, valentía y experiencia ritual. Las dos órdenes más conocidas eran los guerreros águila y los guerreros jaguar, aunque existían otras con variados niveles de prestigio y roles en el ejército. Los guerreros águila, o cuautli, destacaban por su agilidad y velocidad, así como por su asociación con el sol en el cielo. Sus atuendos y armaduras estaban adornados con plumas de águila, y sus cascos a menudo imitaban la cabeza de este ave. Estos guerreros de élite lideraban incursiones y capturaban prisioneros para los sacrificios. Por otro lado, los guerreros jaguar, o ocelotl, estaban vinculados a la tierra y el inframundo. Eran temidos por su fuerza, ferocidad y habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Sus vestimentas y armaduras se confeccionaban con pieles de jaguar, y sus cascos a menudo representaban la cabeza de este felino. Su papel en el campo de batalla era de guerreros de choque, encargados de romper las líneas enemigas e infundir pánico generalizado. Unirse a una orden militar era considerado un gran honor, y pertenecer a ellas era un símbolo de estatus y prestigio en la sociedad azteca. Los guerreros de élite recibían tierras, títulos y privilegios, y sus logros en batalla eran celebrados en poemas, canciones y monumentos. Las órdenes militares no solo cumplían una función crucial en la guerra, sino que también tenían un importante significado religioso y simbólico. Cada orden estaba asociada con un dios o un grupo de dioses, y sus rituales y prácticas expresaban esta conexión espiritual. Los guerreros creían que sus habilidades y éxitos en batalla eran el resultado de la protección y ayuda divina, por lo que unirse a estas órdenes era una forma de honrar y servir a los dioses. Los guerreros aztecas estaban equipados con diversas armas y armaduras, cada una con un propósito específico en el campo de batalla. La elección de las armas dependía de la clase del guerrero y de su rol en el ejército. Entre las armas más icónicas y temidas del arsenal azteca estaba el macuahuitl, una espada de madera incrustada con afiladas hojas de obsidiana. Este vidrio volcánico extremadamente cortante podía infligir heridas devastadoras, desgarrando la carne de los enemigos con gran eficacia. El macuahuitl era un arma de asalto diseñada para impactar y aterrorizar a las filas enemigas. Para ataques a larga distancia, los aztecas utilizaban el tepoztopili, un arma versátil que podía lanzarse o usarse en embestidas. Con un asta de madera y una punta afilada de obsidiana o cobre, el tepoztopili era efectivo tanto para mantener a raya al enemigo como para infligir heridas letales en combate cercano. Los arqueros aztecas eran expertos en ataques a distancia, utilizando arcos y flechas para alcanzar al enemigo en tierra o en canoas de guerra. Las flechas, hechas de madera y con puntas de obsidiana, hueso o metal, eran armas letales en manos de arqueros habilidosos. El arsenal azteca también incluía el atlatl, un propulsor de dardos que aumentaba considerablemente la fuerza y el alcance del lanzamiento. Este ingenioso arma, utilizada tanto para la caza como para la guerra, permitía a los aztecas lanzar dardos con precisión y velocidad sorprendentes. En el combate cuerpo a cuerpo, el cuaololi, un garrote sólido de madera coronado con púas de obsidiana o metal, era una herramienta efectiva y temida. Capaz de aplastar huesos y cráneos, el macuahuitl y otras armas similares
aunque brutales, no estaban diseñadas para ser extremadamente letales. Uno de los objetivos principales de las incursiones militares aztecas era capturar enemigos para sacrificarlos a los dioses. Por otro lado, las armaduras y los escudos no solo ofrecían protección física, sino que también servían como símbolos de estatus y poder, destacando la compleja jerarquía militar azteca y la importancia de la guerra. La armadura primaria de los guerreros aztecas era el Ixcahuipilli, una prenda acolchada de algodón que protegía contra armas de impacto como garrotes y hachas, así como contra proyectiles como flechas y dardos. Esta armadura podía decorarse lujosamente con símbolos e insignias que denotaban el rango del guerrero y sus logros en combate. El escudo, conocido como chimali, era esencial para proteger a los guerreros aztecas. Fabricado con madera, variaba en forma y tamaño, pudiendo ser redondo, rectangular o en forma de diamante. Además de su función protectora, el chimali era una plataforma para la expresión artística y simbólica, adornado con insignias y patrones que representaban la clase social del guerrero, su orden militar y deidades protectoras. Los cascos elaborados, llamados cuacalalatl, eran usados por guerreros de élite como los guerreros águila y jaguar. Fabricados con madera y adornados con plumas, pieles de animales y otros materiales, estos cascos no solo ofrecían protección para la cabeza, sino que también simbolizaban estatus y poder, intimidando a los enemigos y exaltando la valentía e importancia del guerrero en la sociedad azteca. Las estrategias y tácticas de guerra aztecas eran complejas y efectivas, combinando planificación cuidadosa, maniobras estratégicas y tácticas de choque en el campo de batalla. Las campañas militares estaban precedidas por rituales religiosos y consultas a los dioses, buscando orientación y protección divina. Antes de iniciar una campaña, los aztecas realizaban una planificación meticulosa que incluía el reconocimiento del terreno, la evaluación de la fuerza enemiga y la definición de objetivos militares. El legado de los guerreros aztecas resuena en la cultura mexicana contemporánea. Su fuerza, valentía y disciplina siguen siendo reverenciadas y celebradas en el México moderno. La imagen del guerrero azteca, con sus armas y armaduras únicas, es un poderoso símbolo de la identidad mexicana y su fértil legado cultural.